¿Cuál es la generación idiota? ¿Qué es la generación idiota? Agustín Laje nos responde desde su más reciente libro en una entrevista. Vamos a ver qué nos dice. Es una entrevista bastante larga, pero vamos a ver esa definición que muchos ya andan buscando ese libro y por lo menos entendamos de qué va a hablar Agustín Laje. De hecho, hago un apunte acá. Ya tengo el libro, lo compré en Amazon versión Kindle. eh, ya lo estoy leyendo y quiero que me dejen en tus comentarios si quiere que hagamos análisis de pronto de la introducción, de partes de algún capítulo, del primer capítulo, para que ustedes se vayan metiendo más en este tema y de pronto el que lo quiera comprar, obviamente, pues apoyar este contenido y el esfuerzo que hace el autor, en este caso Agustín Laje. Vamos a ver qué nos dice acá esta definición en esta entrevista del libro de La generación idiota. Bueno, el título obviamente es provocador, busca sacudir, busca avivar el debate y busca también de alguna forma satisfacer a una mayoría silenciosa que en efecto piensa que hay una situación de idiotismo organizado y hegemónico contra el cual prácticamente nada se puede decir no vaya a ofenderse a alguien. Yo no tengo problema en ofender al idiota, por eso escribo sobre él. Se voló una... El título es en cierta forma un engaño. Tiene una trampa. ¿Por qué es un engaño? ¿A quién engañas? Porque yo no hablo de una generación como la gente cree que debe establecerse el término generación. Es decir, hemos hablado hasta el cansancio de los millennials, la generación Z, la generación X. Le hemos puesto nombres a las generaciones y hemos comprendido rangos etarios que caracterizarían la forma de ser de las personas. Así, si uno nació entre tal año y tal otro año, tendría determinadas características. ¿Y tienes también entonces así limitado en características al idiota? Exactamente. Lo que yo digo es, cuidado, pensábamos que las generaciones son muy distintas entre sí y en verdad, así como en el terreno de la sexualidad hemos estado viviendo una desdiferenciación de los sexos, hemos estado viviendo una transexualidad generalizada. En el terreno de la edad estamos viviendo una transgeneracionalidad que nos apelmaza en un estadio adolescente. Por eso los niños envejecen más rápido de la cuenta, se los sumerge a temas sexuales, se les explica los temas LGBT y se los inducen incluso a celebrar el aborto a pesar de que pueden tener 8 o 9 años de edad. Claro, una locura. Es que yo digo, hoy en día al niño se le están metiendo en temas que para uno de adultos son complejos, son pesados, tiene uno que estudiar lo que nos dicen estos expertos, leer más, ir más a profundidad. Y ya los niños de hoy en día, que no pasan ni los 10 años, ¿sí? Hay unos de 5 años menos, los meten en temas que para un adulto es complejo y mucho adulto idiota, ¿sí? Se deja convencer por cosas que son sin sentido y que básicamente no tienen ningún argumento sólido y les queda grande a muchos, ¿sí? Se dejan convencer por esta retórica, por esta carreta y ahora cómo no va a caer inmerso un niño. Básicamente se ve en la necesidad de crecer casi de insofacto, de inmediato, en un mundo donde enseñan unos conceptos e ideologizan a las personas en aspectos totalmente Es negativos, decir, los ¿cierto? queremos adolescentes antes de tiempo y de la misma forma los adultos tienen una especie de fuerza social que los está empujando constantemente a vivir como adolescentes Entonces, también. no se trata de que una generación sea idiota. No Exacto. hay edad para ser un idiota. Exactamente. Buen Cualquier punto. edad está abierta al idiotismo porque el idiotismo es un estado de la cultura. El idiotismo es un estado de la cultura. Pero, y acá viene la segunda trampa del título, con idiota yo no pretendo simplemente insultar. La palabra idiota, que banalmente la consideramos un insulto, tiene una carga de significado mucho más profundo. Yo la rastreo hasta el antiguo griego. En el antiguo griego la palabra idiota significaba aquel que se miraba solamente el ombligo y que era incapaz de salir de sí para participar en la polis. La raíz griega idio significa lo que es propio. El sufijo tes, idiotes, tes significa una referencia a la gente. El idiote es aquel que
no tiene la capacidad para salir al espacio público a enfrentarse con aquello que es común. El idiota griego es aquel que está encerrado en cuatro paredes y piensa que esa es toda la realidad. Claro, lo que decía él es muy importante, ¿no es cierto? Es el que se aleja de la polis, ¿no es cierto? Es el que se aleja de las cosas del mundo, de las necesidades, de la política, del mundo político, ¿no es cierto? Porque yo digo, si uno no está inmerso en la política, pues básicamente es muy poco lo que le queda a uno por hacer, ¿sí? Si uno no está inmerso en los espacios políticos, nosotros no tenemos casi una opción de nada, no somos realmente libres, estamos prisioneros a lo que nos dicten otras personas, ¿no? Cuando vemos la evolución de ese idiota, hoy nos terminamos encontrando con una generación que piensa que toda la realidad está en TikTok, está en CNN y está en el adoctrinamiento universitario. Justo hablando de TikTok y de estas plataformas en las que hay como Yo creo que dejamos acá por este video muy interesante que nos deja Agustín Laje, que me gustaría reaccionar más a esta entrevista. No me la he visto, se ve muy buena, me la voy a ver y me gustaría reaccionar a esta entrevista. Eh, de la importancia entonces, diría yo, sacando aquí en este extracto, y hay cosas muy interesantes del libro que me gustaría después hablar con ustedes, es la importancia entonces del idiota, entre comillas, para salir de la idiotez, es meterse en el campo de lo social, de qué es lo que necesita o está sucediendo en la sociedad, de lo político, de qué es lo que rige la sociedad, porque al fin y al cabo las leyes, los mandatos, todo ese sistema político nos afecta, gústenos o no nos guste, y el idiota básicamente lo que diría ahí Agustín Laje en un resumen corto en medio de mi intelecto limitado, es que es el que no se mete en el terreno social y político, sigue siendo un idiota y cree todo lo que le dicen la televisión, los mismos políticos, los medios masivos de comunicación, el TikTok, las redes sociales, etcétera, ¿no es cierto? Entonces esa persona que vive alejada del mundo, que vive en una burbuja personal, y básicamente no le interesa lo que suceda en el exterior, pensando que no lo va a afectar, cuando al final todo lo que hace esa persona, ese idiota, va condicionado a todo ese agente externo, ¿no es cierto? Un análisis muy interesante, muy de ponerse uno a pensar cuántas veces nosotros no hemos sido idiotas útiles, ¿sí? Al político de turno, al empresario de turno, al medio de turno o al medio hegemónico. ¿Cuántas veces nosotros no hemos sido útil del influencer famoso de turno? ¿Sí? Entonces, muy chévere ese análisis y los invito a ustedes a hacer ese análisis que la verdad uno queda mucho aspecto por autoevaluarse uno mismo, ¿no? Si te gusta este video, compártelo, suscríbete, déjame tus comentarios, ¿qué opinan de esta definición de idiota, esa generación idiota que no tiene que ver con edades, sino con personas, tipos de personas que no están realmente en el mundo, que viven alejados de una realidad que es muy evidente y muy palpable, ¿no es cierto? Déjame tus comentarios, qué te pareció esta definición y nos vemos en un siguiente video. Hasta la próxima.